Antes que nada quisiera agradecerles por la deferencia, por estar aquí compartiendo conmigo esta doble fiesta, que es la fiesta del Buen Pastor y también el aniversario número 22 de mi ordenación sacerdotal. Y agradezco de modo particular a los hermanos de Valle Pucú, y a Paulina, Antonio, todos los que han venido. En el fondo también veo gente de Valle Pucú, gente también de Fernando de la Mora, gente muy cercana. Y bien, agradezco muchísimo el que hayan querido venir a celebrar conmigo esta fiesta. Una fiesta donde, como ya lo dije anoche, se manifiesta la fidelidad de Dios para conmigo. Y esta fidelidad, evidentemente, hace presente una voluntad de Dios para conmigo y a través de mí para todo un pueblo. Hoy, este pueblo, este rebaño que Dios me confía, son ustedes. Pero sin olvidar a los demás. Como dice acá también, tengo otras ovejas de otro rebaño, de otro redil, a las que también tengo que atender. Y aquí se puede ver la universalidad del sacerdocio. Yo soy sacerdote de toda la Iglesia Católica, no solamente de esta parroquia. Hoy estoy aquí y mañana puedo estar en otro lugar. Entonces, el sacerdocio es un don de Dios para toda su iglesia. Y es importante que todos podamos cuidar con responsabilidad del sacerdocio, del sacerdote, porque es un don de Dios para la iglesia. Entonces el pueblo que tiene conciencia de esta verdad ciertamente hará de todo para poder mantener al pastor en buena salud, no solamente física, sino que buena salud también a nivel espiritual, a nivel de fe, ¿no? Gozar de buena salud para poder servir con mayor entrega, con mayor generosidad al pueblo que le ha sido confiado. Y me han enviado un escrito que me gustó muchísimo, donde se habla justamente de un aspecto del buen pastor. Dice que en el rebaño, porque hay algunas ovejas que tienden a salirse del rebaño, a perderse. Cuando una oveja se pierde, se da el caso en que la oveja madre le da una patada como signo de rechazo y de expulsión. Y esta oveja va vagando. Y si un lobo la encuentra vagando sola, abandonada, fuera del rebaño, ciertamente hará presa de ella. La única posibilidad de que se salve esta oveja expulsada es que el pastor la recoja, la dé de comer, la pueda mantener en un lugar cálido, y de esta manera la oveja se salva. Vemos que muchas ovejas están abandonadas. Una de las grandes crisis que tenemos es justamente el abandono por parte de mucha gente que no tiene un pastor, que no tiene un padre y que vagan por el mundo sin tener este punto de referencia, esta autoridad que lo defienda, este padre, este pastor que le pueda dar la vida. Y Jesucristo es el buen pastor, lo que ha prometido el Señor a través del profeta Ezequiel, cuando habla del discurso
de los malos pastores o de los falsos pastores que se alimentan de la carne, de la leche y aprovechan la lana de las ovejas, y es aquel que descuida a las ovejas que están débiles y come a las que están, a las ovejas cebadas, las que están bien desarrolladas, a las que son gorditas. Bien, entonces, cuando aparece el lobo, el peligro, huye, porque no le interesa la suerte de la oveja, sino solamente cuando se trata de aprovechar la leche, la carne y la lana, porque es un asalariado, dice el Señor, hablando de los falsos profetas, de los falsos pastores. Y luego dice, hace una promesa: yo suscitaré un pastor que los volverá a reunir, un pastor que les alimentará, un pastor que va a cuidar de las ovejas. Es la promesa que ha hecho el Señor a través del profeta Ezequiel, porque el pueblo de Israel se encontraba huérfano de pastores. Y gran parte del mal que ha sufrido el pueblo de Dios tiene como causa principal la mala gestión de aquellos que han sido llamados a ser pastores para el pueblo santo de Dios. Entonces, cuando el pastor se relaja, cuando los sumos sacerdotes, cuando los fariseos, cuando los escribas, cuando los maestros de la ley se relajan en su fe y no practican la ley y se dedican a vivir mundanamente, en la consecuencia la sufren las ovejas. Por eso todo el problema del destierro, del exilio, de la esclavitud, en gran medida se debe a la falta de fe, a la falta de conversión, a la falta de santidad por parte de aquellos que han sido puestos por Dios para ser los pastores de su pueblo. Y Dios ha hecho una promesa, que va a aparecer un buen pastor, un descendiente de David, digamos que algo que va a brotar del tronco de Jesé. Un retoño brota del tronco de Jesé, y ese retoño, ese buen pastor, es Jesucristo. Ahora, Jesucristo, ¿cómo vive su condición de buen pastor? Y lo dice también la Escritura, que Jesucristo es el buen pastor porque Él no se aprovechó de la leche, de la carne y de la lana de las ovejas, sino que Él ha dado la vida por ellas. El buen pastor es aquel que da la vida por las ovejas. El buen padre de familia es aquel que da la vida por sus hijos. El buen sacerdote es aquel que da la vida por la gente que le ha sido confiada. Dar la vida es la clave para poder entender en qué consiste el concepto del buen pastor que encontramos en la Escritura. Y Jesucristo es el buen pastor porque Él ha dado la vida por las ovejas. También hay ovejas que tienden a perderse, que constantemente va por su cuenta, le cuesta mucho estar con el resto del rebaño, y muchas veces el pastor, cuando ve que una oveja está, digamos, constantemente saliéndose de la comunión, saliéndose del rebaño, muchas veces le tira una piedrita y le golpea una patita y no puede caminar. Entonces el buen pastor la carga sobre el hombro y de esa manera la oveja aprende a vivir dentro del rebaño. Ustedes verán, por ejemplo, hay íconos, hay estampas donde aparece Jesucristo, el buen pastor, y lleva al hombro una oveja.
Entonces Él carga a las ovejas para que aprenda a vivir dentro del rebaño, para que aprenda a vivir en comunión con los hermanos. Bien, entonces este buen pastor es Jesucristo. Y las ovejas de su rebaño, dice, son aquellos que escuchan su voz y lo reconocen. Hay un lugar en Israel, un pastizal enorme, donde también pasa un riachuelo y donde los pastores llevan a las ovejas a descansar, a comer y a beber. Luego, cuando tienen que regresar, el pastor se levanta y llama a sus ovejas con un silbido o algo característico del pastor. Y las ovejas que forman parte de su rebaño se levantan y le siguen, pero solamente las ovejas que son parte de su rebaño. Entonces dice que Él es el buen pastor porque las ovejas reconocen su voz y le siguen. Una oveja nunca va a seguir a un extraño, solamente a su pastor. Y la voz del pastor, la oveja la reconoce. Y la voz de Jesucristo, el buen pastor, la reconocemos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado, como esta ovejita que ha sido rescatada por su pastor y ha sido salvada de la muerte, y cada vez que escucha la voz de ese pastor, esta ovejita recordará que el pastor la salvó de la muerte de los lobos. Pues bien, así también cada vez que Jesucristo habla a través de la iglesia, a través del Papa, a través del sacerdote, los que forman parte del rebaño, los que reconocen la voz de Cristo, le siguen, obedecen. ¿Y quiénes son aquellos que obedecen? Aquellos que en su vida han experimentado que la palabra de Dios tiene poder para salvarles de ciertas situaciones, de ciertos pecados, de ciertos peligros. Cuando uno experimenta que la palabra de Dios tiene poder para darte la vida, para devolverte la alegría, para que puedas recuperar la paz, para que pueda reinar la armonía en tu familia, para que pueda haber una profunda comunión, una sólida comunión en el amor, en tu matrimonio. Gracias a la palabra de Jesucristo, siempre reconocerás la voz de tu pastor. Nadie forma parte de un rebaño si no ha recibido algo de su pastor. El cuidado, la alimentación, ¿no? Pero cuando uno experimenta que el pastor le cuida, le quiere, le defiende, le salva, la alimenta, siempre va a reconocer la voz de ese pastor. Y Jesucristo quiere ser tu pastor. El Señor Jesús quiere que reconozcas que Él es aquel que te alimenta con su palabra, aquel que te alimenta con los sacramentos, aquel que te va dando una vida nueva, la vida que Él ganó para ti sobre la cruz, porque con Cristo muere el pecado, y cuando el pecado muere, una vida nueva aparece. Aquel que está sujeto y esclavo del pecado no experimenta esta vida nueva, pero cuando entra la gracia, cuando entra la conversión, cuando Jesucristo destruye el pecado y te da una vida nueva, te das cuenta de que vivir con Cristo, como dice la palabra, vale más estar un día en la casa del Señor que 1000 en los palacios de los reyes. Estar un día en la casa del Señor, en comunión con Jesucristo, sentir que te ama, sentir que te perdona. Cuando estás esperando el mazazo, el tiro de gracia, el Señor viene y te dice: yo te perdono, yo te amo por encima de tu pecado. Esa es la palabra que sana, esa es la palabra que reconstruye, esa es la palabra que el pueblo santo de Dios necesita hoy. Una palabra que te haga presente que el amor de Jesucristo, el buen pastor, está por encima de tu pecado. Por más grave que sea, por más mortal que sea, el amor de Cristo destruye todo el mal.
El amor de Cristo es más fuerte que la muerte. El amor de Cristo tiene el poder de darte una vida nueva, de darte un corazón nuevo, de darte su espíritu, de ser guiado por el Espíritu de Jesucristo y que te lleve a una vida recta, a una vida santa, a una vida donde se manifieste en ti la libertad de los hijos de Dios. Libertad que significa poder amar, poder donarte al otro, sin esperar nada a cambio. Te donas y das amor porque el amor habita dentro de ti. No esperas un amor como recompensa, como pago, como devolución, porque ya el amor de Cristo lo llena todo. El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo basta. Como dice Santa Teresa, solo Dios basta. El que tiene a Dios, el que siente, el que lleva dentro el amor de Cristo, nada le falta. Y si hoy te falta algo, si te falta paz, si te falta alegría, si te falta ser feliz, es porque en el fondo el amor de Cristo no llegó todavía a su plenitud en tu vida. Por eso Él como buen pastor viene para rescatarte de este peligro mortal que es no sentirte amado, no sentirte perdonado, el pensar que estás fuera del rebaño, porque los otros te rechazan. Dentro de la iglesia, que es el rebaño de Cristo, hay lugar para todos, para los más pecadores, porque el Señor ha venido por los enfermos, no ha venido por los sanos, no ha venido por aquellos que no necesitan médico, ha venido por aquel que no puede amar, ha venido por aquel que es esclavo del odio, del rencor, que no puede perdonar, que no puede moverse, que está como atenazado por sus pecados. Por ese viene Cristo, a liberarle, a rescatarle y a salvarle de esa muerte. Y el Señor también hoy viene en este día, en esta fiesta, para liberarte, para darte su espíritu, para poder amarte, para hacerte sentir el amor que siente por ti, para perdonarte y para que este perdón hoy pueda reconstruir tu vida, para que este perdón de Cristo ponga en movimiento tu vida, que se ha estancado hace tiempo con este pecado que te atenaza, que te estanca y te pone en movimiento, te hace caminar, te hace salir de la esclavitud del pecado, te hace salir de la esclavitud de Egipto, como a su pueblo, esclavo por mucho tiempo. Lo único que le apetecía era el poder descansar y el poder comer la carne, la cebolla de Egipto, el pan y basta. No aspiraba a otra cosa. Y el Señor viene para darte una vida plena, no simplemente para satisfacer una necesidad temporal, sino para poder darte una vida plena para la eternidad y no solamente para un tiempo. Por eso Jesucristo es el buen pastor. La palabra de Cristo tiene poder para reconstruirte. No busques fuera de Cristo la vida, no la vas a encontrar. Mucha gente ha intentado fuera de Cristo, fuera de la iglesia, construirse la vida y no lo ha logrado. Por eso el Señor hoy te llama a esto, a que puedas ser parte del rebaño de Jesucristo, a que puedas escuchar a Cristo y reconocer su voz. Por eso dice acá la palabra, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por mis ovejas. Es lo que el Señor viene a decirte hoy. Yo soy tu buen pastor. Yo doy la vida por ti. Yo siempre daré la vida por ti. Yo siempre te defenderé. Siempre te protegeré. Y no permitiré que los lobos hagan de ti presa fácil. Yo te defenderé. Yo te salvaré de la muerte, dice el Señor. Por eso pidamos al Señor para que nos conceda hoy esta gracia, de que realmente Él sea el pastor de todos y que sepamos reconocer la voz del pastor y seguirle, porque aquel que forma parte del rebaño de Cristo está seguro, porque el pastor lo protege y lo defenderá de todos los peligros de los lobos feroces que buscan hacer presa de ti, destruir en ti la fe, el amor y que te pierdas. Porque en el fondo el demonio lo que quiere es eso, que te pierdas, que te condenes.
Y Cristo viene para salvarte no de la muerte física, sino de la muerte del alma, de la segunda muerte. Por eso confía en el Señor. Y por más que hoy te encuentres en una situación de sinsentido, de profunda tristeza y de angustia, recuerda lo que decía el salmista. Se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Por eso, espera en Dios, ten paciencia. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. El Señor te va a devolver la paz. El Señor te va a devolver la alegría. El Señor te va a devolver el poder alabar. Que tu alma alabe y bendiga al Señor. Esta es la palabra y la promesa que hoy el Señor viene a hacerte. Guárdala en tu corazón. No permitas que el demonio te robe esta promesa del corazón. No permitas al demonio que te robe esta palabra del corazón. Y defiéndela, defiéndela. Y por último, la iglesia hoy más que nunca necesita de familias, matrimonios santos y de sacerdotes santos. Un tiempo muy difícil. Y la iglesia acompaña a la familia como una opción preferencial de su evangelización. Por eso hay que poner todo de sí para que uno pueda tener una familia bien constituida. Y dentro de esta familia, como decía también anoche, de repente queda alguien, enviuda a alguien, queda viudo o queda viuda, y como que la familia siente una ausencia importante. Pues bien, cuando dentro de la familia hay una viuda, viene Jesucristo como el esposo a completar la familia. Y cuando hay un viudo, viene la Virgen María y completa la familia. Porque hace falta un padre, una madre y los hijos que puedan crecer sanos de mente, de cuerpo, de espíritu, y para ello necesitan de la figura tanto del Padre como de la Madre. Por eso el Señor Jesús, el Padre Eterno, está llamado a ser el Padre, y la Virgen María a ser la Madre, ahí donde haga falta esa figura. Entonces la familia es el modelo que ha salido de Dios. El Padre, la Madre y los hijos. Por eso el demonio hoy está abocado seriamente, insistentemente, a destruir a la familia cristiana. Porque es la imagen más perfecta del amor de Dios. El demonio hoy quiere destruir la imagen de Dios en la tierra, atacando y intentando destruir la familia cristiana. Por eso es importante esto, ¿no? Y también es importante que aparezcan dentro de la iglesia sacerdotes que puedan ser como Jesucristo, pastores. Sacerdotes que puedan ser ricos ante Dios. Y para que un sacerdote sea rico ante Dios, tiene que ser pobre ante los hombres. Humildad, ciertamente, pero también pobre. Económicamente pobre. Un sacerdote con muchos bienes materiales se pierde. Es incompatible la riqueza ante Dios y la riqueza ante los hombres. Por eso también la iglesia ha instituido lo que se llama el voto o la promesa de pobreza. La promesa de la pobreza. Pobreza, obediencia y castidad. Voto de pobreza. San Francisco era un hombre riquísimo porque era pobre ante los hombres. Él llegó a ser rico ante los hombres y cuando fue rico se perdió. Era un pecador empedernido. Cuando renuncia inclusive
a la ropa que llevaba puesta y se lo entrega a su padre, ahí empieza a enriquecerse ante Dios. Por eso, ciertamente estamos llamados a vivir con decoro, con dignidad, pero ser pobre ante los hombres para ser rico ante Dios. De ahí la importancia de que el pueblo santo rece por sus sacerdotes, para que nos proteja, porque tal vez el peligro mayor para el sacerdote no sean las mujeres, sino la riqueza, la codicia, bienes materiales, la soberbia, el poder, ser alguien. Cuanto más pobre y cuanto más bajo es el perfil del sacerdote, mejor instrumento será para Dios. Ahora, si de repente Dios te necesita como obispo, bueno, se obedece. Pero uno siempre tiene que buscar lo último, ocupar el último lugar, porque Cristo nos dio el ejemplo. Siendo Dios se hizo hombre, desciende. Siendo hombre se hace esclavo de los hombres, desciende. Y fue obediente al Padre hasta la muerte en cruz, desciende. Y después de muerto, baja al infierno. Descendió hasta lo más profundo. Descendió del cielo al infierno. Por eso Dios Padre lo resucitó y lo colocó por encima de todo poder y de toda potestad, y Él está sentado a la derecha del Padre. Todo aquel que se humille será ensalzado por Dios. Esta es la clave. De frente al pecado, de frente a cosas terribles de las cuales no puedes deshacerte, aquel que se humilla, Dios lo va a colocar por encima. Entonces, recemos mutuamente unos por otros. Yo por ustedes, el Padre Julio y yo por ustedes, y ustedes por nosotros, para que Dios nos conceda la santidad, el espíritu de servicio y sobre todo, a semejanza de Jesucristo, ser auténticos pastores. Que así sea.